Primera de Corintios, hoy arrancamos con el capítulo, ¿cuál? 6. Rápido, así como un resumen, ¿cuál fue el problema que ocurrió en el capítulo 5 de Primera de Corintios? ¿Quién recuerda? Rápido, así como en su mente. Sobre la inmoralidad sexual. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Sí. El problema es que uno andaba con la madrastra. Más o menos, lindo problemita. Una persona andaba con la mujer de su padre. Entonces Pablo, a través del capítulo 5, trata de cómo les explica un poco a los corintios cómo ellos debían resolver este problema que estaba teniendo la iglesia. Ahora, metiéndonos en el capítulo 6, quiero arrancar con una pregunta que tiene su respuesta. ¿Creen ustedes que algún momento en la iglesia, en cualquiera, no va a haber problemas? ¿Creen que va a haber una etapa o una época en la iglesia donde no va a haber ninguna clase o ningún tipo de problemas? ¿Qué opinan? Acá en la tierra no. Acá en la tierra por lo menos, no. Siempre va a haber problemas. Eso es algo muy importante que nosotros lo tengamos que entender y procesar en nuestra mente, porque nosotros somos parte de una iglesia y lo que tenemos que saber es que estemos donde estemos, en la iglesia que estemos, estamos en una iglesia donde va a enfrentar problemas. Ahora, estos problemas pueden ser diferentes. Pueden ser problemas con el mundo, con la sociedad, porque creemos algo que la sociedad no cree y eso va a traer problemas. Pero gran parte de los problemas, aunque parezca una locura, van a venir desde adentro. Es decir, gran parte de los problemas que como iglesia vamos a tener van a ser entre nosotros. ¿Por qué? Porque una iglesia sana convive los unos con los otros, pasa tiempo jugando, pasa tiempo comiendo, pasa tiempo estudiando la Biblia, pasa tiempo leyendo, orando. Nosotros como iglesia somos llamados por parte de Dios a pasar tiempo. Y en pueblos sabemos que eso es un poco más fácil que en una ciudad, ¿o no? Es mucho más fácil que nos juntemos y que pasemos más tiempo juntos y crear una confianza y una amistad muy linda. Pero junto con eso, lo que viene después es que nos vamos conociendo tal cual somos. Y cuando nos conocemos tal cual somos, va generando ciertos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta a lo mejor una actitud que tiene Pancho, a Pancho no le gusta una actitud que tengo yo. Porque como convivimos y como estamos tiempo juntos, eso trae problemas. Porque somos todos seres humanos caídos, pecadores, que estamos sujetos a un cuerpo pecaminoso y que muchas veces nos vamos a encontrar, como dice Pablo en Romanos 7, que no hacemos el bien que queremos, hacemos el mal que no queremos. Entonces, ¿de qué nos sirve aprender esto? Para estar preparados y saber que cuando ocurra, o si está ocurriendo, no es algo de otro mundo o algo que la Biblia no enseñó. Entonces, cuando yo entiendo que dentro de la iglesia de Despeñaderos, seamos 2 o seamos 100, dentro de la iglesia va a haber problemas, yo entiendo que eso va a ser real y me preparo para enfrentarlo. Y me preparo bíblicamente para saber cómo es que quiere Dios que yo actúe. Por eso el Señor permitió que cartas en el Nuevo Testamento queden registradas, para que veamos algunos problemas que surgían dentro de la iglesia, y cuando veamos a Pablo instruyendo a la iglesia, nosotros podamos aprender. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Va a haber problemas en la iglesia? Sí. Aunque sepamos toda la Biblia, sí, porque somos humanos y pecadores. Y como decía Alan, hasta que no entremos en el cielo, donde no va a haber más ni llanto, ni tristeza, ni dolor, en la iglesia va a haber llanto, tristeza y dolor. Lamentablemente va a ser así. Va a ocurrir. Y el Señor, en ninguna parte de la Biblia, dice que la iglesia no va a tener problemas. Pero sí da la solución o la forma de enfrentar los problemas. Entonces, ¿está mal que una iglesia tenga problemas? No, porque es real, es algo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que está mal? Una iglesia que no resuelva o que no sepa enfrentar los problemas. ¿Sí?
La iglesia de Corinto, en el capítulo 6, nos va Pablo a mostrar de que estaban teniendo problemas. Fíjense lo que dice a partir del versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, hasta ahí. Me llama la atención que Pablo no dice, en el extraño caso de que alguno de ustedes tenga un problema con otro creyente. ¿Vieron que no? Pablo no es que está hablando como diciendo, si llegara a ocurrir la extraña situación de que uno de ustedes anda mal con uno de ustedes. No, dice, cuando uno de ustedes tiene conflicto con otro. Es decir, Pablo no está hablando de algo que puede llegar a ocurrir. Pablo está hablando de algo que va a ocurrir. Y en el caso de los corintios, Pablo está hablando de algo que ya estaba ocurriendo. ¿Cuál era el problema? Los corintios estaban resolviendo mal sus problemas. ¿Sí? Nosotros no tenemos que decir, mirá, la iglesia de Corinto tenía problemas. No, quédense tranquilos. Nosotros lo vamos a tener. Lo que tenemos que ver y aprender del error de los de Corintios es que estaban resolviendo mal sus problemas. Y acá Pablo empieza con una serie de preguntas. Dice, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio? ¿Estaban teniendo problemas quién? ¿El creyente con el incrédulo? No, el creyente con el creyente. ¿Y cómo solucionaban este problema? Claro, es como que Martín me haga algo y yo le meto una denuncia. Le meto una denuncia. Eso era lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban llevando sus problemas a resolverlos fuera de la iglesia. Y dice Pablo, versículo 2, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Pablo dice, miren, ¿no se dan cuenta de que nosotros algún día vamos a juzgar a todo el mundo? Y algún día dice, vamos a juzgar a los ángeles. Y yo creo que como ustedes, mientras uno va leyendo estos versículos, dice, ¿qué? ¿Cómo vamos a juzgar al mundo? ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles? ¿Que nos vamos a sentar en algún tribunal y van a estar todos los ángeles y vamos a decidir quién se salva, quién no? ¿Vamos a sentarnos y vamos a decidir la eternidad de la gente? No, no se trata de esto. La Biblia da en algunos pasajes diferentes enseñanzas de que nosotros vamos a juzgar y reinar juntamente con Cristo. ¿Sí? Es decir, que el juicio que va a emitir Cristo sobre la humanidad y sobre los ángeles, lo vamos a hacer juntamente con Él. ¿Sí? Apocalipsis dice en un versículo, y reinaremos con Él. Entonces, surgen diferentes posturas de cómo va a ser esto, y no es mi intención explicarla, porque tampoco es la intención de Pablo, mientras va relatando esto, enseñar cómo va a ser el juicio final y cómo nosotros vamos a juzgar a los ángeles o cómo nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Sí? Pero lo que sabemos es que en el día final va a haber un juicio. Y en ese juicio, Cristo va a ser el juez. Y la Biblia dice que Él va a poner a todos sus enemigos bajo sus mismos pies. Y nosotros vamos a estar con Él. No es que el juicio dependa de nosotros, porque si hay uno que es juez, es solamente Él. ¿Sí? Pero vamos a estar con Él. Y pasa lo mismo con un tercio de los ángeles que se separaron un día, dice Apocalipsis, y van a ser juzgados y enviados también a la eternidad en el infierno junto con los incrédulos. Y cuando eso sea emitido, nosotros vamos a estar con Cristo y Cristo va a sentenciar, pero vamos a ser nosotros los que vamos a estar con Él. Entonces vamos a estar como siendo copartícipes, participantes juntamente con Él de esto. Ahora, esto no es una cosa menor. Nosotros vamos a estar con Cristo anunciando la eternidad de la humanidad y de los ángeles. Entonces Pablo usa esto como una ilustración y un ejemplo diciendo, si ustedes van a estar en esta situación, o sea, si Dios les da el privilegio a ustedes, a nosotros,
como simples pecadores humanos, de estar en esa posición con Cristo en el día final. Miren si ustedes no van a poder entre ustedes resolver, dice, problemas comunes y corrientes que surjan dentro de la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo como que es una locura lo que ustedes están haciendo. Porque ustedes tienen que resolver el problema entre ustedes. Además, nosotros sabemos que si resolvemos o tratamos de resolver un problema fuera de la iglesia, estamos también de alguna manera desautorizando la palabra de Dios, que es nuestra autoridad. Es decir, estamos diciendo, no necesito la Biblia para resolver mis problemas. Necesito un juez. Y eso es algo que Pablo va a tratar de explicar. Entonces quiero rápido decir dos cosas. La primera, la Biblia es nuestra máxima autoridad. ¿Sí? Cuando pasa algo entre nosotros, lo deberíamos resolver entre nosotros. Y poniendo a la Biblia, y no un tribunal humano, como nuestra máxima autoridad. Es decir que si yo tengo algo con Cristian, yo y Cristian deberíamos resolver el problema entre nosotros con la Biblia como autoridad. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué querían llevar la causa ante un tribunal? Exactamente igual que ahora, para poder sacar algún provecho. Para eso alguien te mete en juicio. Si yo soy empleado de alguien de ustedes y alguno de ustedes me echa, a lo mejor, un ejemplo, yo podría emitir algún juicio para poder irme, ¿pero qué? Pero irme con algo. ¿Sí? ¿En quién estoy pensando en este caso? En beneficiarme a mí mismo. Lo que estaba ocurriendo es que los corintios trataban de llevar muchos problemas a tribunales. ¿Para qué? Para poder obtener alguna ganancia. Y una enseñanza cristiana que Pablo va a dejar en este pasaje es que nosotros no tenemos derechos. No tenemos derechos. No tenemos que andar tratando de sacar el provecho de la gente si en algún momento nos hace algo. Tenemos que actuar de otra forma. Dice el versículo 4, si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. Pablo dice, les debería dar vergüenza. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Sino que un creyente demanda a otro y encima justo, ¿cómo? Justo frente a los incrédulos, haciendo un papelón, mostrándose de una manera anticristiana. Entonces Pablo dice, a ver, ¿no hay nadie entre ustedes que no sea sabio y conozca la Escritura y pueda resolver alguna especie de problema que ustedes están teniendo? Entonces vamos sabiendo algo muy importante. La iglesia va a tener problemas, ¿sí? Cuando la iglesia tenga problemas, y cuando digo iglesia no me refiero a que entre todos nos vamos a armar un problemón. Cuando digo que la iglesia va a tener problemas, quiero decir que a lo mejor uno de ustedes va a tener problemas con otro de ustedes. Eso ya es la iglesia teniendo problemas. Y cuando la iglesia tenga esta clase de problemas, tenemos que saber de que la solución está en el mismo lugar donde se da. Si el problema se dio adentro, la solución está acá adentro, no está afuera. Yo no puedo salir afuera a llevar mi problema a la sociedad porque estoy manchando la autoridad de la palabra de Dios. Y estoy deshonrando también el nombre de Cristo. Imaginemos, ¿no? Un juez que no es cristiano, le caen dos cristianos, este me hizo esto, y este me hizo lo otro. Y pelean así y discuten como niños. Y el juez dice, pero espera, ¿ustedes no son hijos de Dios? ¿La Biblia no es su máxima autoridad? ¿No es su máxima autoridad la palabra de Dios? ¿Quién es el mayor y juez supremo? Dios mismo. Y su palabra es la más grande ley que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vamos a tratar y a tener que resolver nuestros problemas entre nosotros. Para eso se requiere mucha humildad, iniciativa, porque a veces uno está esperando que el otro arranque y el otro está esperando que el otro arranque. Entonces pasan unos meses y nunca ocurrió nada. Vamos a necesitar iniciativa, vamos a necesitar humildad, vamos a necesitar madurez y vamos a necesitar, como dice en el versículo 5, gente que sepa la palabra de Dios. Porque si tenemos un problema, yo tengo un problema con Pancho, pero ninguno de los dos entiende bien la Escritura, no vamos a resolver con certeza el problema. Vamos a tener que necesitar que alguien nos ayude, alguien que conozca la Biblia nos ayude, porque la palabra de Dios es el centro
de toda solución. Está en la palabra, nosotros nos manejamos por lo que dice la Biblia, no lo que a mí me parece, o lo que yo creo, o lo que yo aprendí en algún pasado. Nos regimos por la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo un problema con otra persona, yo lo voy a resolver con esa otra persona en la iglesia, o con la persona, bajo la norma de la Biblia. ¿Estamos? Es importante aprender esto y entenderlo, porque nos va a preparar cuando ocurre algún problema. Y cuando piensan en problema, esto puede ser muy variado, puede ser algo muy pequeño. ¿Sí? Puede ser que alguien me contestó mal y yo me quedé medio como ofendido. Eso es un problema. O puede ser como hasta una estafa. Es decir, puede ser algo muy pequeño y puede ser algo muy grande. Pero todo problema demanda y se requiere de una solución. Y no podemos. Es antibíblico y anticristiano. No podemos dejar pasar las cosas. No puedo decir esto, estoy mal con él, pero bueno, lo voy a dejar pasar. La semana pasada, durante la semana con los chicos hablábamos de algo que yo he escuchado muchas veces. La gente dice, yo voy a la iglesia por Dios. Yo voy a la iglesia por Dios. Tengo problemas con aquel, pero yo voy por Dios, voy para aprender de Dios. Eso está mal. Es una media verdad. Porque es verdad, venimos para aprender de Dios. Pero yo voy a la iglesia por la gente también. Porque el Señor me unió a un cuerpo. No soy la cabeza que es Cristo. Yo soy miembro de un cuerpo. Y cuando ustedes vienen a la iglesia, no vienen para Dios solamente, vienen para el otro. Todos venimos para los demás. Somos un cuerpo. La Biblia nos llama un cuerpo, la Biblia nos llama una familia, nos llama ovejas de una misma manada, de un mismo prado. Somos miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Sobrelleven la carga los unos de los otros, ámense unos por otros, oren unos por otros. No estamos solamente unidos a Cristo. Estamos unidos unos con otros. Por eso cuando hay un problema, si Cristian y Pancho tienen un problema, la iglesia está teniendo un problema. Porque ellos son miembros, y nosotros somos miembros de Cristo, que es la cabeza. Y Dios nunca va a bendecir o multiplicar una iglesia que está defectuosa y que está con problemas. Nunca vamos a poder impactar una sociedad si nosotros que somos el cuerpo estamos con una pierna quebrada, una mano averiada, una oreja rota. Nunca vamos a poder impactar de una manera correcta y fuerte y poderosa a la sociedad si entre nosotros hay conflictos, si entre nosotros hay problemas. Esa es una ley que se da en toda la Biblia. Vemos en el pueblo de Israel que ellos estaban todo el tiempo quejándose unos con otros, murmurando, peleando, discutiendo entre ellos. Y sabemos que eso es algo que Dios detesta. Por eso mi responsabilidad siempre, dice Pablo en una carta, en lo que sea posible, estén en paz los unos con los otros. Siempre. Y eso es responsabilidad nuestra. Porque si alguien viene y ve problemas o discusiones entre nosotros, ¿qué clase de evangelio le estamos mostrando? ¿Qué clase de cristianismo le estamos mostrando? Sin duda que ninguno. Sabemos que van a venir problemas. A veces parece, por ejemplo, tengo una muy buena relación con alguien de la iglesia. Muy buena. Nos llevamos muy bien. Y hasta parece impensable que en algún momento yo me llegue a raspar o cruzar con esa persona. Pero uno no sabe lo que puede pasar mañana. Y a lo mejor me toca enfrentarme con alguna discusión o algún roce y tengo que estar listo y preparado para ser como Cristo en esa situación y resolverla de la mejor manera que le dé gloria a Dios y no gloria a mí. Porque lo que los corintios estaban buscando acá es aquello que le dé gloria y beneficio ¿a quién? A ellos. Por eso Pablo dice, les estoy diciendo esto para que se avergüencen. Quiero que se avergüencen. Quiero que cuando lean esta carta ustedes tengan que de la vergüenza mirar para abajo. Porque es una deshonra a Cristo lo que está pasando. Y qué triste es cuando pasa que escuchamos que alguien está hablando mal de alguien de la misma iglesia. En vez de ir con esa persona y resolver el problema, le digo a otra persona, no sabe lo que me hizo aquel, o no sabe cómo me trató, o no sabe lo que pasó hace tal, o no sabe lo que lo vi haciendo en el pueblo. Y eso está mal, porque daña el cuerpo de Cristo, daña la salud de la iglesia. ¿Y a dónde vamos a impactar sin salud? ¿Qué vamos a ganar sin salud? Y si estamos defectuosos, ¿qué vamos a traer a alguien al cuerpo defectuoso? No tiene sentido. Tenemos que ser sanos,
para poder impactar a una sociedad. Y la sanidad empieza entre nosotros, la restauración es en nosotros, con nosotros. Vamos a tener problemas y con la palabra de Dios y humildad lo vamos a tener que resolver. Dice el versículo 7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Claro, cuando ellos iban a un tribunal, imagínense qué situación, ¿no? Quiero que con su mente se imaginen esta escena. Imaginémoslo como un tribunal como es hoy. Tenemos de un lado a un cristiano y del otro lado a otro cristiano. Tenemos a dos hijos de Dios, uno de un lado y otro del otro lado. Están en contra, están opuestos, están peleando para ver quién iba a obtener algo. Dicen que era muy común esto en la sociedad de Corintio. Que había un problemita y a la demanda legal. Ahora, cuando no se podía, esto se trataba, si yo por ejemplo tenía algo con Martín, lo intentábamos resolver entre él con algo que se llamaba un árbitro, que era el que dirigía el caso. Cada uno se buscaba un árbitro y después había un árbitro que no estaba ni de un lado ni del otro y que podía resolver el caso. Si el caso no se resolvía, eso se llevaba ante otros jueces que eran más o menos 40. Y si no se resolvía, se llevaba ante un tribunal que contenía a más de 100 personas. Ahora, imagínate el testimonio para los incrédulos al ver a dos cristianos discutiendo y peleando entre sí para ver quién gana. Y lo que Pablo dice en el versículo 7 es, si vos tenés una demanda legal, vos ya perdiste. No importa que ganes el juicio, vos ya perdiste. Porque estás equivocándote en el mandamiento más importante que tenés, que es reflejar a Cristo. Entonces, capaz que te vas del tribunal, dice Pablo, con el juicio ganado. Pero igual perdiste. Porque Cristo no fue glorificado. Y hubo una pelea que dio mal testimonio ante la sociedad. ¿Y a qué sociedad vas a ganar vos con mal testimonio? ¿A cuál? No hay forma. Es imposible. Y Pablo está, de alguna manera, tratando de avergonzar a los corintios, diciéndole, ustedes se creen sabios porque se van a los tribunales a pelear entre ustedes, y ustedes están errando, están equivocándose, están haciendo todo mal, porque están perdiendo. Están perdiendo. Dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan a sus propios hermanos en Cristo. Terrible lo que estaba pasando. Terrible. Vergonzoso. Mentiras, estafas. Y Pablo da un ejemplo acá, porque es verdad. Supongamos que tengo un patrón, un patrón en la iglesia y él me estafa. Él me roba. Y yo tengo, o sea, no es que estoy suponiendo, yo estoy seguro de que me robó. Yo podría presentar, supongamos que hasta tengo pruebas en videos. Yo podría presentar una demanda contra mi patrón, protestando y quejándome de lo que él me hizo. Y cualquiera de ustedes podría decir, y está bien, le robó el patrón, ¿qué cree que lo mínimo que puede hacer es presentar eso? Y Pablo dice, no hagas eso. Dice en el versículo 8, ¿por qué no se dejan estafar? En el 7 al final, ¿por qué mejor no aceptan la injusticia y dejan del asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Si uno lee esta pregunta así, decís, Pablo, ¿estás loco? ¿Cómo me voy a dejar estafar? ¿Qué es lo que Pablo enseña acá? Es algo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Tenemos que perdonar. Él en un momento dice, si alguien te hiere en la mejilla derecha, volvele la otra. Si alguien te pide prestado, no se lo rehuses, dice. Si alguien te lleva la capa, dale también la túnica. Al que te pida, dale, dice Pablo. Dice Jesús. Y Pablo está acá
prácticamente diciendo lo mismo con otras palabras. Si alguien te hace algo malo, vos no hundas a la otra persona. Aceptalo. Aceptar la injusticia. Durísimo. Pero ¿saben que el cristiano debe aceptar lo malo que le puedan llegar a hacer? Debe aceptarlo. El cristiano debe aceptarlo, aunque suene una locura. Si alguien en la iglesia me hace algo mal, yo debo aceptarlo. No debo vengarme. El incrédulo se vengaría. ¿El cristiano qué haría? El cristiano perdonaría. Y quiero que rápido vayamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18. A partir del versículo 15, ustedes van a ver ahí en sus traducciones que hay un título que dice ¿cómo debo corregir a otro creyente? Y Jesús enseña ahí que si alguien hace lo malo contra vos, y da el método de cómo yo debo reaccionar. ¿Se acuerdan más o menos cómo es el método así de memoria? Primero, tratar de resolverlo con la persona. Tratar de resolver mano a mano, ahí. Como amigo, nada de andar la espina. Mano a mano. Después, con un testigo. ¿Sí? 1, 2, 3 testigos. Después, con la congregación, con los ancianos. Y después dice, si la persona no quiere arrepentirse, no entiende, dice, vos tenelo como una persona incrédula. Pero para llegar a ese punto, hay un proceso muy largo. Después de eso, a partir del versículo 21, Pedro se quedó con una duda y se le acerca al Señor. Miren, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y uno podría decir, Pedro, ¿cómo 7 veces? Dale. Pero la pregunta que hace Pedro es una pregunta muy santa. Muy santa. Porque los judíos, como máximo, perdonaban 3. ¿Saben que vos podés perdonar una estafa de una persona? Ahora, ¿le perdonarías a alguien que te robe 2 veces? ¿Le perdonaría a alguien que te robe 3, 4, 5? La misma persona, ¿eh? Ahora, no es una pregunta simple la que está haciendo Pedro. Es una pregunta muy profunda. Porque no es perdonarle algo leve, es perdonar de verdad. Y Pedro dice, ¿hasta 7, Señor? Y Jesús le responde, en el versículo 22 dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7, como diciendo, tenés que perdonar todas las veces que sea posible. Ahora, como dije al principio, 1 Corintios 6 nos enseña algo muy importante, una doctrina. Por más de que Pablo no esté acá dando como una orden de enseñanzas y doctrinas, nos enseña algo muy claro. Es que en la iglesia va a haber problemas. Punto número 1. Punto número 2, los problemas ¿dónde se resuelven de la iglesia? En la iglesia. Punto número 3, ¿cuál es nuestra máxima autoridad? La palabra de Dios. Y punto número 4, nosotros tenemos que tener una actitud perdonadora. Un cristiano que guarda rencor está haciendo todo lo contrario a lo que Jesús mismo hizo. Un cristiano que guarda rencor está haciendo las cosas mal. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto de que suena muy fácil, ¿no? Uno dice, no, hay que perdonar. Pero que te hagan algo malo. Que te estafen, que te mientan, que se aprovechen de vos. No cualquiera perdona ahí. No es fácil. Entonces, qué hermoso sería que seamos una iglesia que crece y está preparada para perdonar cualquier tipo de problemas. Porque eso le da como vitamina y fortaleza a la iglesia. Porque sabemos que los vientos más grandes van a venir desde adentro. Porque el diablo pone a 2 personas que están trabajando juntas, las pone medias como en conflicto, y cada dónde van a trabajar esos 2 para el Señor. Es muy difícil.
porque van a empezar las malas motivaciones. La Biblia dice que va hasta que puede crecer una raíz de amargura porque empiezo a tener resentimiento de la otra persona y ya lo empiezo a ver todo negro. Ya lo veo y como no solucioné un problemita que a lo mejor era, ya lo veo todo negro y ya me empieza a caer todo mal. Y después capaz que se mandó otro moco y peor, le hago la cruz y listo. Y soy miembro de la iglesia juntamente con esa persona. Claro que después va a ser muy difícil avanzar en la obra. Porque acá lo único que tiene que avanzar es el Evangelio. Lo único que tiene que crecer acá es el amor que nosotros tenemos unos por otros y el Evangelio. Y ahora vamos a leer lo que sigue ahí en Mateo 18, que es a partir del versículo 23. Porque Jesús dice, bueno, Pedro, si no les quedó claro, les voy a contar una historia, una parábola, para ejemplificar un poco lo que les quiero enseñar. Por lo tanto, dice, el reino de los cielos, el reino del cielo, la iglesia, se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, junto con sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Qué hermosa parábola clara, ¿sí? Un siervo que le debía al rey, ¿cuánto? Dice el primero. Millones de monedas de plata. Vamos a ponerlo en pesos, millones de pesos. Millones. Y este rey, este siervo, no podía juntar esa cantidad de dinero y el rey lo apretó y le dice, bueno, te voy a vender como esclavo. Pero ni siquiera alcanzaría que vos, ni siquiera alcanza si te vendo a vos. Te voy a vender a vos, te voy a vender a tu esposa, te voy a vender a tus hijos, a todos los voy a vender como esclavo. Cuando el siervo se entera de esto que estaba ocurriendo en su vida, se tira de rodillas, porque no tenía ninguna otra forma, él sabía que no había forma de pagar esto, y se tira de rodillas y dice, no puedo pagar esto, no puedo, por favor, perdóname. Y dice que este rey, en la otra traducción, dice que fue movido a misericordia. ¿Y qué hace? Lo perdona. Entonces este siervo se va de la presencia del rey, posiblemente con el pecho bien inflado, con un sentido de gratitud, con un sentido de gracia, de misericordia, pero se encuentra con alguien que le debía también a él, le debía miles, ¿sí? ¿Ven la diferencia, no? Miles, millones. Y ocurre prácticamente lo mismo, le dice, che, pagame de inmediato. Qué cara dura, diríamos nosotros que vamos observando la historia. Qué cara dura. Pagame de inmediato. ¿Y este siervo qué hace? Lo mismo que el otro había hecho con el rey. Se tira y le pide misericordia. ¿Y qué pasa? No hace lo mismo que el rey había hecho con él. Y le dice, no, vos me vas a pagar todo. Entonces la gente, los otros siervos, ven la actitud de este cara dura y lo acusan ante el rey. Y el rey dice, vos sos un hipócrita.
Vos sos un hipócrita, vos no entendiste nada, porque yo te perdoné a vos millones y vos no fuiste capaz de perdonarle miles a él. Y lo manda a la cárcel para que lo torturen hasta que pague la deuda, lo cual iba a ser prácticamente imposible pagar desde la cárcel. ¿Cuál es la enseñanza? Lo hemos hablado de este pasaje ya por lo menos 2 o 3 veces. El Señor a nosotros nos ha perdonado los pecados. Pero cuando decimos que el Señor nos perdonó, no sé si alguna vez se pusieron a pensar lo específico que fue Dios. Él no es, bueno, te perdono, sin tener conocimiento de nuestras malas acciones. Cuando el Señor nos perdona, Él es consciente de nuestras malas acciones. ¿Sabe? Él tiene contado nuestros pecados. Tiene contado nuestros pelos, imagínate nuestros pecados, que son una afrenta contra Él. Él tiene contado cada uno de tus pecados. Y cuando vos clamaste de rodillas pidiendo perdón al Señor, el Señor te borró la cuenta, te perdonó esos millones. Le vamos a sacar la palabra moneda de plata y le vamos a poner pecado. El Señor te perdonó esos millones de pecados. Eran incontables. La Biblia decía, daba una profecía en el Antiguo Testamento. Dice, aunque sean millones, vos vas a volverte blanco como la lana. Entonces el Señor a nosotros nos perdonó. ¿Alguna vez vos entendés que hoy estás acá sentado y si pediste perdón por tus pecados, vos sos limpio? Todos tus pecados han sido perdonados. Hemos sido limpiados. Y cuando entendemos lo que costó, porque vemos a este rey que dice, bueno, te perdono los millones, y es algo que palidece frente a lo grande que hizo Dios. Dios no es simplemente, mirá Pancho, te perdono. Dios dice, yo te perdono, pero esos pecados los paga mi hijo por vos. No es simplemente un perdón que Él da, es un perdón que toma nuestros pecados, los pone sobre Cristo, sobre Jesús, y castiga a Él para no castigarnos a nosotros. Eso es el perdón de Dios. Y si nosotros entendiésemos cuán grande es el perdón de Dios, entenderíamos cuán grande debe ser nuestro perdonar. Cuando Jesús primero, vieron lo que dice en Mateo 18, primero habla de cómo vos tenés que actuar si alguien peca contra vos. Después Pedro le dice, tengo que perdonar hasta 7. No, Jesús dice, no, 70 veces 7. Y después dice, miren, les voy a explicar algo para que entiendan bien cuál debe ser la motivación del corazón al perdonar. Porque si ustedes leyeron bien, ¿vieron cómo termina la parábola? Dice, si no perdonan de todo corazón. Lo que Jesús está hablando acá no es solo del perdón en sí, sino de la motivación del perdón. Porque yo puedo decir, bueno, te perdono, y después está todo mal en el corazón. ¿Ustedes se piensan que Dios no sabe eso? ¿Que Dios no lo ve? Dios lo ve. Vamos a poner que dice perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido, dice la gente en la sociedad. Yo perdono, pero no olvido, y lo tengo en la mente, y lo saco a la luz. Y no termino de perdonar a la persona que me hizo algo. Y ninguno de nosotros está exento de esto. Y podemos decir, no, yo soy fuerte ante esto, hasta que nos pasa algo que nos duele en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando nos pegan ahí, en el lugar donde nos duele, ahí es donde vemos hasta casi como imposible perdonar eso. Y el Señor dice, vos vas a entender vos vas a entender a perdonar, o vas a aprender a perdonar, cuando entiendas todo lo que se te ha perdonado, todo lo que se te ha perdonado a vos. Ahora, volviendo al caso de los corintios, qué vergüenza, ¿no? Por eso Pablo dice, escribo esto para avergonzarlos. En el capítulo 4 él había dicho que no escribía, estaba hablando de un tema y dice, no escribo para avergonzarlos. Ahora en el capítulo 6 está diciendo, esto sí, yo quiero que ustedes se avergüencen. ¿Por qué? ¿Por qué era motivo de vergüenza lo que estaban haciendo? Porque era un desprecio a la sangre de Cristo. Si vos estás teniendo algo en contra de una persona dentro de la iglesia, aún en contra de cualquier otro, es un desprecio a la sangre de Cristo. Porque estás obrando completamente opuesto a lo que Cristo obró para vos. Qué tema, ¿no? Qué tema. Y vamos a tener problemas. Vamos a tener conflictos. Miren, gente que vos querés mucho, a lo mejor en algún momento te va a defraudar. No es que te va a defraudar toda la vida. Quizás no. Pero a lo mejor va a ser algo que vos no esperabas que haga. Y vos decís, no, nunca me lo esperé. O nunca me lo imaginé. Lo hizo él. Y lo va a hacer, a lo mejor sí. Y ahí es donde vos tenés que tomar la actitud de un perdonador. Una persona que perdona. Porque sabe que Dios primero lo perdonó a él. ¿Saben por qué? Estaba escuchando un mensaje hace poco que hablaba de que muchas veces la gente se frustra en el cristianismo o en el ministerio, en el caminar cristiano. Muchas veces la gente dice que se frustra, se cansa del ministerio.
Y este predicador dice, cansar. Cansar se puede cansar a alguien que está hombreando bolsas todos los días. Vos te cansás en el ministerio cuando vos esperás alguna respuesta de la gente y no entendés que lo que Dios te da y en la posición que Dios te pone es solo por misericordia y por gracia. Vos te frustrás cuando tenés expectativas no resueltas. Es decir, vos te cansás cuando esperás algo y ves algo diferente. Y tu motivación estaba en eso que estabas esperando. Ponele, yo puedo tener la motivación en que esta iglesia crezca. Y capaz que no crece. Y me canso del ministerio. Y el Señor dice, pero si vos no me servís para que la iglesia crezca. Si yo no quiero que la iglesia... Yo quiero tu fidelidad. La de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros ponemos un poquito mal la mirada y la apartamos del Señor, la ponemos sobre otra cosa. La pongo sobre una amistad y después cuando la amistad me falla, ¿qué pasa? No quiero saber más nada. ¿Por qué? Y porque estoy herido. Y estoy herido porque mi mirada estaba en otro lado. O la pongo en el ministerio y el ministerio no funca como yo quería. ¿Y qué pasa? Me desanimo y me frustro porque mi mirada estaba en el ministerio y no en el Señor. Los Corintios, en capítulo 6, podemos ver claramente de que su mirada no estaba en el Señor Jesús. Estaba entre ellos, estaban peleando, estaban tratando de ganarle algo a otro cristiano. Una locura lo que estaban haciendo. Y somos iguales. Ponemos la mirada en otra cosa. Y ahí es cuando entra el conflicto. ¿Y saben qué? Lo que dice Pablo en el versículo 7, el hecho de que ustedes tengan semejantes problemas es ya una, ¿qué? Una derrota. Pablo dice, estoy triste porque ustedes ya están perdiendo. Ya están perdiendo. Con la actitud que ustedes están teniendo, ustedes ya están perdiendo. Y capaz ustedes se sienten identificados con este texto o con esta historia. Y entienden de que a veces damos lugar a resentimientos, a frustraciones, a problemas, a celos, a discusiones. Y tenemos que saber de que está bien, son así, iban a ocurrir o van a seguir ocurriendo, pero debemos resolverlas. Pregunta, no quiero que respondan así al aire, pero en público, pero respondete, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que pedir perdón? Porque si hace mucho que no pedís perdón, o sos muy santo, o somos muy santos, o estamos guardando algo ahí al costadito de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que humillarte para pedir perdón? Y decir, tenés razón, perdón. Cuando la iglesia no practica el perdón, son heridas que quedan. Aunque yo diga que no están. Y por eso el Señor apunta en esta parábola la motivación, diciendo, mirá, considera cuán grande amor se te ha dado y cuán grande perdón se te ha dado, para que vos perdones, como dice al final de la parábola, de todo corazón al hermano. Pero vos no entendés lo que me hizo. Sí, es que no importa lo que te hayan hecho. O sea, lo que Pablo está planteando es que quizás alguien a vos te hizo algo posta de verdad. No es que vos estás teniendo un capricho. A vos alguien te hizo algo en serio. Pero no estamos discutiendo si fue en serio o no fue en serio lo que te hicieron. O si no fue con malas o buenas intenciones. Te hicieron algo malo. Pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo cuál es la actitud que yo debo tener ante eso. Perdonador. Yo debo perdonar a cualquier persona. Porque no hay ofensa más grande que la que yo cometí contra Dios. Ninguna ofensa va a ser comparada con la que yo cometí contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Me llevó ante los tribunales? Estaba hasta las manos y me llevó ante los tribunales. Porque él mismo iba a ser el juez. Y su ley iba a ser la que yo rompía. ¿Y qué pasaba si Dios me llevaba ante los tribunales? La paga del pecado, mirá, Juan, y la paga del pecado es la muerte. Estamos en un tribunal, culpable, a la muerte eterna. Pero Dios no me llevó a los tribunales. Dios me dio un salvador, un mediador, un reconciliador. Qué linda palabra esa, porque abarca tanto, reconciliador. Dios nos ha dado un reconciliador. Y frente al tribunal nosotros tenemos un sustituto, un juez, un abogado defensor, que es Cristo. Por eso Pablo estaba avergonzado de esto y quería que los corintios se avergüencen de esto. ¿Cómo puede ser que tengan problemas entre ustedes? ¿Cómo puede ser que desprecien la sangre de Cristo? Y lo último que quiero decir es a partir de el versículo 9.
al 11. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no van a heredar el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterios o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos va a heredar el reino de Dios. Es decir, si hay problemas con los de afuera, tienen que saber que si hay problemas porque gente tiene estos tipos de actitudes, ellos no van a heredar el reino de Dios. Y dice, versículo 11, algunos de ustedes antes eran así. Antes eran así. Pero fueron limpiados. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice, no se confundan. No se confundan. Si hay problemas en la sociedad, si hay problemas en el mundo, y hay gente que es borracha, hay gente que rinde culto a los ídolos, hay gente que comete adulterio, hay gente que es homosexual, hay gente que roba, esos son los del mundo, esos son los que no van a heredar el reino. Ustedes antes eran así, no ahora. Si ustedes tienen esa clase de comportamiento, ustedes están dando un testimonio de que ustedes no pertenecen al reino de Dios, pero ustedes antes eran así, dice Pablo. Y ahora han sido perdonados. ¿Ven cómo lo podemos analizar bien con la parábola de Mateo 18? Ustedes han sido perdonados, le debían millones al cielo, le debían millones de pecados al cielo. Y Dios los perdonó. Antes eran así, pero han sido limpiados, han sido hechos santos, han sido hechos justos. ¿Te das cuenta que vos sos justo ante Dios? Que Él te ha perdonado y la cuenta la ha dejado en cero. No hay pecado que el Señor tenga guardado en la alfombra y que me levante algún día y me recrimine. Romanos 8:1 dice, para los que están en Cristo no hay condenación. Sos justo, sos declarado justo por la fe en Él. Aunque no había, dice Romanos 3, aunque no había justo, ni aun uno, ni nadie que haga lo bueno, ni nadie que busque a Dios, aunque todos se apartaron por sus caminos, aunque cada cual hizo lo suyo, Dios, por una bondad que no merecemos, envió a su Hijo, el justo, para darnos la salvación que necesitábamos. Y perdonó millones de pecados que había contra el cielo. Y nos limpió de toda nuestra inmundicia y de nuestra maldad. Para que lo mínimo que hagamos después sea perdonarnos unos a otros. La prueba ante el mundo, dijo Jesús, la prueba ante el mundo de que somos sus discípulos es si tenemos amor unos con otros. Y no sé si hay una expresión más linda de amor que la del perdón. Porque si hay una expresión hermosa del amor de Dios es el perdón de Dios. Y si hay una expresión hermosa de que nos amamos unos a otros, es la expresión del perdón. Te van a ofender en algún momento en la iglesia. Tenés que estar listo a perdonar, así como Cristo te perdonó. Antes éramos así, antes éramos de los que cometían toda esta clase de pecados. Porque los que hacen lo malo son los que no van a heredar el reino, pero nosotros debemos ser los diferentes, debemos ser los que sí hacen lo bueno, los reconciliadores. Dice Jesús en una de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, los que llevan el evangelio de la paz, pero también los que buscan la paz entre unos con otros, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que perdonarnos, tenemos que crecer en amor unos con otros, porque Cristo nos perdonó, ¿sí? Cristo te perdonó, la deuda fue saldada, fuiste, dice, limpiado, hecho santo y hecho justo. Todo por el nombre de Jesús, todo por la gracia de Jesús. Ahora debes comportarte como tal. Antes eras de otra forma, ahora sos diferente. Comportate como esa persona diferente. Porque Dios así lo quiere y porque a esto le va a dar gloria a Dios. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. ¿Sí? Vení, ora conmigo. Ora yo y vení a orar conmigo.